¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Arranca un nuevo capítulo de Pulso a través de las pantallas de Antofagasta Televisión. En esta jornada de viernes cerramos la última semana del penúltimo mes de este 2025. Mire cómo avanza el tiempo. Un momento también de ir haciendo balances, algunas sumatorias de temas interesantes a discutir en nuestro país y para qué decir también en la región. Por ejemplo, algo que nos golpea, que ha permeado distintas capas a nivel social, el combate contra el narcotráfico, contra también la droga que se va inmiscuyendo en diferentes puntos de nuestra región, en la ciudad también, en diferentes escalas. Y es ahí donde vamos a reparar en el primer bloque de conversación. La ruta de la droga en Chile y en la región. ¿Cómo se está trabajando? ¿En qué situación y escenario estamos parados actualmente? Entendiendo que las cifras han redoblado incluso en cuanto a incautación de drogas, estoy hablando a años anteriores en la región. ¿Qué pasa con esa droga? ¿Dónde se acopia? ¿Dónde se almacena? ¿Cómo se también está trabajando de manera interconectada, me imagino, con otras regiones, ¿no? En el segundo punto de conversación, en el segmento intermedio, vamos a estar hablando de la carrera y la campaña presidencial de la segunda vuelta. Estamos a poco menos de 3 semanas del balotaje. Hoy justamente tenemos ya noticias importantes sobre lo que fue el primer foro social, bien digo, entre los dos aspirantes al sillón presidencial de la moneda. ¿Cómo fue lo que se llevó a cabo ahí en una radio de alcance nacional entre Janet Jara y también José Antonio Kast? Nos vamos a quedar con ese último nombre que esta semana, entre tantas cosas, ha hecho harta noticia, ha generado revuelo justamente en su reunión del día lunes recientemente pasado con el expresidente Eduardo Frei. Una foto que generó en muchos casos un cataclismo, una debacle al interior justamente de la DC. Desde el comando de Janet Jara también tuvieron alguna reacción desde el propio gobierno. El mismo candidato ultraderechista señaló lo que puede significar también contar con la mirada del exmandatario. Y en último punto vamos a estar hablando de un ranking nacional de hospitales, edición 2024-2025. ¿Sabe qué? Le cuento, hay un preocupante escenario actual justamente en el recinto de salud en Antofagasta y Calama. Estamos casi al último en la fila. Vamos a pasar a saludar rápidamente a nuestros invitados, al panel de hoy. En primera instancia, Gabriela Carrasco, ella es abogada, militante del Frente Amplio. Muchas gracias, Gabriela, por tu presencia como siempre. La doctora también en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Francis Espinosa, a quien agradecemos la deferencia de su tiempo, por supuesto, y al doctor en Ciencias Políticas y analista político, el doctor Cristian Zamorano. Como siempre les decimos, acompáñenos en esta hora de conversación, análisis y debate. Bienvenidos. Acá arranca un nuevo capítulo de Pulso. Pulso. En Antofagasta Televisión. Bienvenidos a Pulso. Bien, arrancamos. A ver, el primer bloque lo vamos a centrar necesariamente en la lucha contra la droga, tratar de seguir la pista a cómo se está trabajando una vez que se incauta. Para ser más precisos, esta semana Carabineros señaló que el 80% de la droga incautada proviene de los controles vehiculares realizados periódicamente en nuestra ciudad y en la región. Desde octubre del año 2023 a la fecha se han retirado ya 45 toneladas de sustancias de las calles. En lo que va corrido de este año se han incautado, atención, 25 toneladas de distintos tipos de droga, superando las 18 del año 2024 a esta misma altura del año. En octubre pasado, un poquito más de un mes atrás, durante el debate de ENADE, la Contralora Nacional, la señora Dorothy Pérez, mencionó haber detectado una discrepancia entre el peso de las drogas que se incautan y que terminan siendo recibidas y acopiadas en algunos servicios de salud. Ella lo puntualizó en uno, específicamente dentro de la región metropolitana. Eso levantó, por supuesto, un manto de duda de la opinión pública, se mediatizó el tema también, intentando descifrar cómo se está trabajando sobre esta temática en nuestro país. Volvemos al plano local. Gabriela, comienzo contigo. Gracias nuevamente por estar. ¿Cómo ves este tema que hasta el día de hoy sigue generando dudas sobre la manipulación de esta droga una vez que se incauta por nuestras policías? ¿Cómo te va? ¿Cómo miras este tema también? Bueno, primero que todo, saludarlas a todas y todas. Un gusto estar nuevamente aquí. En relación con el tema de la droga, si hablamos específicamente en el caso de Antofagasta, yo siento que es una realidad que se replica también en otras regiones. Nosotros tenemos una problemática bien grande porque no hay un espacio específico de disposición de la droga que es incautada.
o desdebida desnaturalización de la droga que es incautada, la cual tampoco cuenta con un espacio físico para justamente mantenerla hasta que pasa por el proceso de desnaturalización, que puede ser por incineración o por combinación con otros químicos, que la dejen, digamos, inerte para los fines que la gente busca. Claro. Entonces nos encontramos con es un verdadero problema, y es un problema que requiere justamente para su resolución, para variar, de más recursos, a pesar de que en la región, debo decir, se han inyectado hartos recursos durante los años anteriores, lo que también va de la mano con resultados. Yo creo que eso es sumamente importante. Ha habido un buen trabajo de coordinación allí de las policías, en el sentido de que en Antofagasta al menos, a través de los controles vehiculares, se han logrado atajar grandes cantidades de droga que se iban a movilizar principalmente hacia la región metropolitana y del sur. Pero, como te digo, en resumen, no tenemos dónde disponer de eso, no tenemos cómo desnaturalizarla en la cantidad en la que se está en este momento incautando, y ese es un tema que hay que resolver. Sí, Francis, bienvenida también a la conversación. Subamos su visión del tema, entendiendo que, por ejemplo, cuando uno habla de controles vehiculares, uno entendería que es para detectar algún auto que hay que sacar de circulación. Pero resulta que en nuestra ciudad semanalmente vemos en la prensa que estos controles terminan sirviendo para encontrar personas buscadas por la justicia, y también en el caso de la droga, o sea, tiene un multipropósito, finalmente un simple o un habitual control vehicular. Ahora, punto importante, a nivel país, anualmente el promedio de droga incautada bordea los 55 toneladas, 55.000 kilos. En Antofagasta, como región, ya llevamos 45 a la fecha, o sea, estamos casi en el límite nacional. Esto supone un problema de quizás no tan larga data, al menos en la conversación obligada, pero hoy en día sí es un dolor de cabeza, entendiendo que quienes son los que reciben la droga y deben después eliminarla son los servicios de salud, que muchas veces, doctora, no dan abasto. Sí, muy buenas noches, gracias por tenerme nuevamente en el programa. La verdad es que hay varios puntos de análisis en este aspecto, ¿no? en esta temática. En primer lugar, como una problemática internacional se ha vuelto una problemática local. En segundo lugar, de qué manera efectivamente el país ya no es un espacio de tránsito de la droga, sino que más bien un espacio en el cual se instalan incluso carteles de narcotráfico. Sí. Lo cual, digamos, tendría incluso una discusión lógica desde la perspectiva política, pero también desde la perspectiva de cómo operan en este caso los carteles. Y en tercer lugar, efectivamente, el rol de las policías o la coordinación de las policías, que uno, digamos, ve a un fiscal bastante activo, en este caso, en la problemática de la droga, y ve una coordinación bastante significativa, pero comparto con Gabriela que seguramente los recursos y sobre todo la dotación no dan abasto para hacer esta fiscalización vehicular diaria. Y también quisiéramos agregarle un componente, a pesar de que a mí no me gustan estas variables, digamos, causales, pero sin duda, digamos, la presencia de migración con carácter, digamos, de crimen organizado, sí, ha impactado fuertemente digamos, en los espacios evidentemente societales, pero también en la institucionalidad. Entonces nosotros vemos ahí un poco el tránsito lógico y peligroso, diría yo, de los temas que tienen que ver con el crimen organizado, el narcotráfico y luego la corrupción. Ahora, Cristian, la primera vez, uno haciendo un poquito de memoria histórica y política, la primera vez que se habló de la ruta de la droga fue el año 2010, sí, en un programa de gobierno, ya de los candidatos que estaban justamente en esa carrera en aquel momento. De ahí en más, pareciera que uno podría prever, a la luz de la experiencia internacional, como cita la doctora, que esto podía llegar a Chile y podíamos incluso ser una puerta de entrada en esta parte norte del país. Pero resulta que llegó con fuerza, se asentó y de repente fue un golpe al mentón también, que nos tiene ahí, en términos voxeriles, entre las cuerdas, tratando de seguir la pisada, a trazar la ruta de la droga, pero ha sido un desafío todavía difícil de lograr. Mira, en 2014, Fiscalía chilena investiga envío récord de droga a Francia en camión del Dakar. 1,4 toneladas de cocaína transportada en un camión de 1,4 toneladas. Hoy en día, 2024, Chile, España y Francia desarman envío de cocaína procedente de Bolivia. Pasaron 10 años. El fenómeno fue intensificándose, profesionalizándose,
y cada vez más Chile es una plataforma para que de salida de droga en proveniencia de Bolivia. Hay que saber que tenemos frontera con dos de los mayores productores de cocaína en el mundo, que son Perú Perú y y Bolivia. Bolivia. Por ende, teniendo 4.000 kilómetros de fachada marítima, entenderás que la salida marítima de esos productos está claramente definida y ya establecida. Lo que yo quisiera indicar acá es que 4 toneladas de creepy, de marihuana creepy, me parece, para que llegue hasta Antofagasta, supone una inversión consecuente, como la salida de la cocaína. Es decir, 4 toneladas, 4.000 kilos de cocaína, obligatoriamente supone que hay un financiamiento para que llegue hasta ahí, ¿cierto? Y obligatoriamente supone que hay coordinación, porque hay un recorrido para que llegue hasta acá. Financiamiento, coordinación, obviamente corrupción. Porque tuvieron que financiar, en buen chileno, coimear a alguien, a varios, para que llegue hasta acca. Fue un accidente que hizo que se dieron cuenta que eran 4 toneladas. El camión se volcó. No sé si ustedes miran las teleseries como El Chapo Guzmán, Narco, Pablo Escobar, que logran romantizar los personajes narcotraficantes. Siempre están metidos ingenieros, médicos, senadores, diputados y todo lo que sea. Para realizar aquello hay que tener mucho dinero. Es decir, que llegue 4 toneladas acá supone una red, ¿cierto? Llegando acá hay que distribuirla. Entonces hay gente que va a recibir por pedazo esa cantidad y después están los minis vendedores que venden en la calle. Al fin y al cabo, detener al mini vendedor es lo mínimo. Lo que yo indico acá, y ya lo indiqué en programa anterior, y ya que el fenómeno tiene más de 10 años, es que saber que antes de 2014, en 2008, cuando fue la crisis financiera de Estados Unidos, un asesor de las Naciones Unidas indicó que el dinero del narcotráfico sirvió a luchar en contra del déficit que conoció en ese momento los bancos cuando hubo la crisis de 2008 llamada de los subprimes. Subprime, sí. 352 mil millones de dólares. ¿Por qué me refiero aún a aquello? Porque hay que tener bien en cuenta a quién tenemos al frente. 4 toneladas de crispy, de marihuana, supone financiamiento, supervisión, significa que hay otras toneladas que pasaron sin que la detengan, significa que una vez que se vendan hay lavado de dinero, cómo se lava el dinero, dónde se lava el dinero, y obligatoriamente no todo puede ser criptomoneda. Yo también creo que hay dinero que o pasa por los bancos o pasa por las casas de cambio. O pasa también, yo creo que en todas estas nuevas medidas del OnlyFans o cosas así, donde tú ves que tú puedes ampliar cifra y en realidad nadie está controlando el dinero que está ahí. ¿Te imaginas lo que tenemos al frente? Con todo esto da un vértigo. Gabriela, claro, nos da vértigo, es choqueante. ¿Cómo hacemos para empezar a cortar un poco la cadena de esta maquinaria gigantesca que supone una red con células en cada rincón del continente, digamos? Es súper importante como lo plantean y también es súper importante verlo de la forma global en que se está observando ahora, porque esto es un problema estructural. Primero, varias cosas que han estado señalando. La droga igual se queda en Chile. Se sigue yendo al exterior, porque seguimos siendo un puerto en este momento, un punto intermedio de exportación de droga. Pero también se queda en el interior. Entonces hay unas consecuencias sociales con las que hay que trabajar. Perfecto, esa es una patita. La otra patita es la problemática institucional que se nos está creando con el simple hecho de que, por ejemplo, ya el programa Calle Sin Violencia más el programa de Plan de Fronteras, que por fin incluyó a la aduana, como debería haberlo incluido desde mucho antes, ha permitido toda esta, digamos, incautación de drogas en cantidades nunca antes vistas. ¿Había menos drogas antes? O se incautaba menos drogas antes, bueno, es algo que tendrá que revisarse con los datos de años anteriores y lo que observamos en la realidad. Pero el problema es el siguiente. La droga está entrando. Si sale o se queda es un tema. Pero justamente, como tú bien señalas, Cristian, el tráfico de droga requiere de mucha plata. O sea, tú para poder mover la droga tuya requieres invertir una cantidad muy alta de dinero. Y ese dinero, yo reitero, no creo que lo guarden, ¿no es cierto?, abajo del colchón, no, justamente. Pero además hay otra patita, que esa es la que nos tiene que preocupar mucho más, que es que esto se institucionalice dentro de los espacios, por ejemplo, de justicia, estoy hablando jueces, juezas, etcétera, y estoy hablando dentro de las instituciones como lo que pasó en el caso de la FACH. Esas cosas a nosotros nos deberían preocupar, pero sobremanera, porque significa a grandes rasgos que no estamos teniendo el nivel de inteligencia financiera que necesitamos tener para poder seguir, digamos, o perseguir estas grandes sumas de dinero que se generan por intercambio dentro del narcotráfico. Y hay algo que tú señalaste recién que es efectivo, que el dinero de la droga, ¿no es cierto?, salvó a los bancos durante la crisis subprime.
Entonces, si el dinero de la droga salvó a los bancos durante la crisis subprime, es porque los bancos no tenían parte de sus divisas, digamos, ingresadas mediante o gracias al tráfico de droga. Yo lo dudo. En otras palabras, Sí. La plata está ahí, donde podríamos buscarla. A ver, cuando uno, doctora, hace un análisis rápido y casi en un ejercicio hasta barrial, si uno va a ciertos lugares periféricos, a las poblaciones, y uno conversa con quien atiende quizá un almacén de barrio, el ejemplo es muy burdo, ¿ah? Pero lo más aterrizado posible. Uno conversa con una vecina de un sector, de repente te dice, mira, en esa casa ese trafica en este horario, así se mueve, así se articula. Uno se pregunta entonces, el ciudadano común y corriente como nosotros, ¿cómo el Estado chileno entonces no es capaz de ir cortando cierto? O sea, ciertas cadenas, ¿no? Ahí uno dice, wow. Falta, como decía Gabriela, quizá un trabajo de inteligencia de manera seria. Ahora, para ser ecuánime en el comentario también, doctora, desde el Servicio de Salud, no solamente acá en Antofagasta, sino que en otras regiones, indican que no están los insumos básicos para poder quemar la droga. Faltan hornos, no están los recursos tampoco logísticos, monetarios, para poder adquirir lo que se necesita. Difícil. ¿Cómo lo ve usted de ahora en más también? Sí, en realidad es interesante entender, digamos, todo lo que es crimen organizado y sobre todo narcotráfico como un parestado, es decir, como un estado, digamos, paralelo y Alterno, alternativo. claro. Y eso ha ocurrido, por ejemplo, en Colombia, pero también ocurre, digamos, a lo mejor a nivel un poco más local, efectivamente en poblaciones, en campamentos, donde los niños conviven a diario entre ir al colegio o traficar droga. Entonces, enseñarle a un niño, digamos, que el valor de la educación es más importante que el dinero rápido de la droga es un gran desafío. Uno de los expertos, Pablo Ceballos, hablaba que el crimen organizado y sobre todo el narcotráfico constituían un nuevo orden internacional. Eso es extremadamente preocupante porque habría un orden paralelo nuevamente al orden internacional en términos políticos y económicos. Es decir, efectivamente el tema de los bancos estarían inmersos también en este orden internacional alternativo. Luego, algo importante que también dice el doctor Zamorano, esta normalización, digamos, de una narcocultura, en términos de, digamos, de series, pero también de canciones. Recuerdo que Alberto Mayol, el sociólogo, planteó, digamos, la preocupación de que creo que el Festival de Viña financiara, en este caso, a un cantante, digamos, de la narcocultura con dineros públicos. Entonces, claro, el cuestionamiento de los dineros públicos también creo que son importantes frente a este flagelo. Y con respecto a lo que usted me pregunta, sí, la institucionalidad está al debe, la institucionalidad todavía no tiene la robustez necesaria para hacerse cargo, digamos, ya de 45.000 toneladas, por ejemplo, de droga, dónde las guarda, qué hace con ellas, dónde se van. Hay toda una problemática ahí y hay una problemática que también en el fondo es, claro, el servicio de salud en el fondo estaría a cargo, pero ¿es suficiente el servicio de salud como institucionalidad para hacerse cargo de cada vez incautación más numerosa, cuantiosa de la droga? Yo creo que ahí hay toda, digamos, un planteamiento significativo que debiera estar o que debiera acusar una estrategia de desarrollo regional y sobre todo financiamientos de proyectos a partir del GORE. Cristian, con el GC, ¿qué respuesta se te viene a la cabeza? La yo quisiera entendiendo, disculpa, que esto es uno de los fierros calientes que va a tener que tomar el próximo gobierno, sea del lado que sea. Yo creo que toma la inmensidad del asunto, si el mundo financiero está metido. Fíjate, las críticas siempre van a los políticos, van al Congreso, van al mundo económico, pero nunca van hacia los bancos. Ah, claro, los bancos ganan siempre. Y los bancos, yo creo que el verdadero poder, honestamente, los paraísos fiscales y todo eso, el principio de legalidad ahí se borra. No es tan importante al momento que llegas con dinero respetar o no la justicia. Entonces yo creo que la batalla perdida contra el narcotráfico, yo diría que la guerra contra el narcotráfico está perdida. El enfoque represivo no da resultado, lo siento, desde mi perspectiva. Sigue llegando más droga. La droga, miren, hay una mundialización de la droga. ¿Cuándo Chile fue un puerto para vender droga al mundo entero, para que llegue hasta Europa? Nunca es un fenómeno nuevo. Dos, la fabricación de droga. Ahora cualquier tipo puede crear un laboratorio y crear cualquier tipo de droga sintética. Hay mucha droga sintética en circulación, mucho el TUSI últimamente. El precio de la droga bajó. Un gramo de cocaína no cuesta lo que cuesta hace 5 años. Y él, un escritor italiano, periodista, Roberto Saviano, lo denunció hace años aquello, hace 17 años que está perseguido por la mafia italiana. Y él indicó que la mafia integró por todas partes el sistema legal.
Yo diría, ya, legalicemos la droga. Pero sería difícil para mí decir que legalicemos la droga. ¿Sabes por qué? Porque hay un país que lo legalizó, Holanda. Legalizó lo que llaman las drogas suaves, marihuana, Sí. hashish y todo eso. Lo que pasó es que la mafia compraron todos los coffee shop Claro. y por ende también empezaron a gestionar la prostitución y también empezaron a los clubes, las discotecas. Y al fin y al cabo se emitieron y hacen que el comercio legal, el dinero aumentado, se transforme en lo legal. Entonces yo creo que es una batalla perdida, pero por aquello es una guerra perdida. Yo creo que hay que buscar un nuevo enfoque. Y yo creo que también el secreto está en la prevención. Porque también hay un problema de salud mental, salud Sí. física, porque la droga crea gente enferma mentalmente, acentúa las diferentes patologías y sobre todo las drogas duras. Y hay un aumento de consumo de la droga dura. Escuche las canciones que hoy en día cantan los ídolos de los niños chilenos que hoy día están en el trap, en el reggaetón. Son apología a la droga. Son apología a la droga y al sexo drogado además. Entonces yo creo que está en una dinámica muy peligrosa y acá necesita un reenfoque que no es obligatoriamente la represión, que debe ser una parte, pero yo creo que, reitero siempre, termino siempre con lo mismo, educación. Nos vamos a la pausa. Solamente le aporto un dato para que usted saque sus conclusiones en casa. En diciembre del año 2024, el medio El Mostrador reveló los resultados de una auditoría realizada a 10 de los 29 servicios de salud que son responsables de la recepción, acopio y destrucción o desnaturalización de la droga. El resultado, atención, en 5 de ellos, al menos, la droga pasó hasta 288 días sin ser desnaturalizada. ¿Sabe cómo la tenían? En los pasillos. ¿Ah? En bolsita, en saco, como si se tratara de, de una compra en el De cualquier supermercado. cosa, sí. Pausa, volvemos. Sigue Pulso por Antofagasta Televisión. Estamos de regreso, gracias por mantenerse en nuestra sintonía. A ver, esta última jornada, en rigor ayer jueves, se realizó el foro social, el primer foro social organizado por Radio Cooperativa en conjunto con el Hogar de Cristo y otras ONG de nuestro país. Fue el primer encuentro oficial de ambos candidatos que son aspirantes al sillón presidencial. Todo esto a definirse en el próximo balotaje del 14 de diciembre. El candidato Kast, recordemos, solo decidió participar en los debates que vienen más adelante de Archie y Anatel. Es por eso que esta primera instancia era relevante también. Se dividió la conversación en 3 grandes bloques o ejes temáticos. El primero denominado Nueva Realidad de la Pobreza, como la pobreza ha bajado en la agenda pública. El segundo, llamado Exclusión y Discriminación. Ahí se abordó la población migrante que va en aumento en nuestro país y la crisis de los campamentos. Y el último, denominado Oportunidades y Trabajo Conjunto. Ahí la conversación giró en torno a los desafíos de las pymes informales en nuestro país. Todo eso en un ambiente, por supuesto, que está marcado por los próximos comicios. Doctora, comienzo con usted. ¿Cómo ha visto esta previa a la segunda vuelta que se dijo? Aquí comienza otra carrera, la 2.0, esto va a aprender un poco más. ¿En la práctica ha sido tan así? ¿Cómo ve la foto actual de la carrera? ¿Prendió o no prendió? ¿Cómo irían sí. alguna vez por ahí? Sí, bueno, en primer lugar señalar que todavía seguimos en clave electoral, o sea, eso sin duda, digamos, marca todas las decisiones, marca las señales políticas, incluso de aspectos que no tienen nada que ver con la carrera presidencial, pero sin duda Sí. los temas, por ejemplo, de la relación de la Embajada de Estados Unidos con el presidente Boric, etc. ¿Prendió o no prendió? Qué buena pregunta. Yo creo que ha habido un desgaste, una fatiga electoral significativa de tanto proceso electoral que hemos tenido. El catálogo político tampoco satisfizo de manera significativa, pensando que la derecha generó más bien una primaria y las expectativas de la izquierda no se cumplieron porque no subió, digamos, al 30 o 33% que supuestamente tenía la aprobación del gobierno. Entonces, digamos, ahí tenemos un escenario. Y digamos, el balotaje, este otro proceso, más bien constituye una especie de plebiscito, ¿no? De dos candidaturas que jalan hacia los extremos que siempre he señalado, y de dos candidaturas que vienen yo diría, a como reconstituir la cartografía o la geopolítica en este caso de Chile o del sistema político chileno, porque en una columna yo un poco discuto el tema de los partidos políticos y ahí a lo mejor lo cruzamos con el caso de Eduardo Frei. Eso con respecto, digamos, al análisis político propiamente tal. Ahora, ¿qué uno percibe en la ciudadanía? Sí, como que la cosa no aprendió, como que la gente se va a sentir obligada a un catálogo todavía más reducido y un catálogo que
presenta extremos que a la gente finalmente tampoco le atraen. Entonces, lo más posible que ocurra es que los votos nulos, blancos o la abstención a las votaciones, es decir, gente que se excuse, va a ser relativamente significativa, aunque los medios tratan en el fondo de no mostrar tanto eso para no desestabilizar, en este caso, una democracia deliberativa como la nuestra. Ahora, Eso es el escenario, digamos. Perdón, doctora, ¿no cierre la idea? ¿No? Sí, no, eso es todo Ya. lo que... Gabriela, ¿cómo has visto también el rebaraje de naipes? Se han conformado estas 2 últimas semanas los comandos también, se han sumado nombres, se han bajado otros por situaciones, por vicisitudes sobre la marcha. ¿Cómo has visto eso? Entendiendo que a contar de este domingo comienza la nueva franja electoral, dividió solamente en 2 bloques, 5 minutos cada uno, y se reinicia esta veda electoral, ¿no? Esta suerte de ceguera artificial, porque... Sí. Muchos desconocen lo que va a pasar con la encuesta, en cambio otro grupo menor sí sigue sabiendo lo que sucede. ¿Cómo ves el escenario actual? O sea, el escenario electoral, a pregunta, yo señalaría que está abierto todavía en el sentido de los espacios que quedan, de 1 de cada 5 chilenos, chilenas votó en nulo o blanco, o sea, hay un espacio ahí. Obviamente nosotros, yo en particular, hay que ser súper transparente, yo sigo apoyando la candidatura de Janet Jara, Sí, claro. eso es lógico. Entonces nosotros, claro, esperamos justamente la conquista de ese tipo de votantes. Pero es muy cierto lo que dice Francis, que hay una fatiga electoral verificada no solamente en la gente de a pie que no está metida en el mundo político, sino que en la misma militancia política. Ya muchos de nosotros que ya llevamos más de 5 años en elecciones de carácter permanente, a esto se une, ¿no es cierto?, el tema de que el voto sea obligatorio, pero el cambio del escenario electoral también está dado en los términos de que... Por una parte, hay un fenómeno de la multiplicidad de elecciones. Frente a muchas elecciones, mucha gente tiene una pequeña parálisis de elección, que esto se ejemplifica, digamos, a nivel, por ejemplo, de los helados. Si tú vas a una tienda llena de helados, hay una parálisis de elección, te demoras Sí, en te elegir. satura. Ahora, justamente, hay una saturación. Ahora tenemos 1 o 2. Dos sabores totalmente distintos. Entonces la gente va a propender, siento yo, a la elección, excepto aquellos que ya están un poco más politizados y que sienten que dentro de su manifestación política el anular representa algo, o el votar en blanco representa algo. Pero no espero necesariamente que vaya a ser algo similar a lo que tuvimos en esta elección anterior. Ahora, a mí algo que me gusta de este nuevo escenario es lo que va a decirnos del futuro en términos de sustentabilidad electoral, porque este escenario es un escenario con mucho menos partidos chicos. O sea, hay una menor fragmentación de la política que va a ser interesante verificar cómo se va a configurar, ya sea que una parte vuelva a ser oposición o ya sea que la otra parte, ¿no es cierto?, llegue al gobierno. Y para mí, eliminar la fragmentación política es sumamente importante en democracia, porque liberas de ruido, ¿no es cierto?, y de estática a las personas para tomar decisiones informadas. Pero personalmente lo que yo ¿Sí? observo es que se mantiene hay un personalismo político que en el caso de Jara no le representa una mayor ventaja por el simple hecho de que ella no la ven, o sea, la ven como una candidata como persona, pero también se ve mucho la caricatura, del comunismo, ¿no es cierto? De que ella es comunista, de que es comunista. Y ha sido mucho más difícil hacer calar en las personas el hecho de que estamos hablando de una coalición de centro-izquierda que va desde la DC, ¿no es cierto?, hasta incluso el denominado partido comunista. No es el caso de Kast, y a mí me llama harto la atención comunicacionalmente, porque si tú te fijas en los partidos que están detrás de Kast, yo decía esto, por ejemplo, en una entrevista en la mañana, el Partido Social Cristiano, que de hecho ya dejó de existir como partido, si tú vas a su página de Wikipedia, aparece como un partido de extrema derecha ultraconservador. Entonces, ¿por qué el hecho de ser de esta extrema derecha, de ser ultraconservador, que alcanza el Partido Republicano, que alcanza el Partido Nacional Libertario, no se ve tan reflejado en la opinión pública de manera negativa como sí se ve el hecho de que Janet Jara milita en el Partido Comunista a pesar de que su candidatura no es una candidatura comunista? Esas cosas son a mí preguntas que dejo más bien abiertas, pero yo creo que hay un código nuevo para esta elección que debe ojalá basarse en las propuestas, y como se debe basar en las propuestas, pediría ojalá que el candidato Kast pudiera aparecer en la mayor cantidad de foros
posible. Está Yo ese quisiera, código- perdón, Sí, Eduardo, Francis, agregar por unas favor. cosas puntuales cortitas con respecto a militancia y A partidos ver. políticos. Los partidos políticos que más crecieron fueron el Libertario, ¿Y el PDG? el PDG y PDG, el sí. Partido Socialista. Dentro de Chile Vamos, Eso la eso UDI, es yo se los digo porque le hice la contabilización para una clase de teoría política. ¿Ya? Entonces yo creo que es interesante, digamos, y 13 partidos que finalmente ya les pusieron la lápida, Sí. y entre ellos el Partido Radical, unos partidos bien tradicionales. Entonces, Histórico. digamos, es interesante, digamos, la variable desde los partidos políticos. Esa era mi Eso está aporte. súper interesante. Cristian Pues, Penn, no le quiero quitar ves tiempo, pero está- un nuevo ordenamiento, como decía Gabriela, Está un muy nuevo interesante. código de cara La al vuelta balotaje, como a como has visto lo- también la estrategia a que la cada uno base, pero- articula, cada uno de los comandos, los presidenciales en sí. Yo veo una fatiga electoral. Una Pero resaca, como algunos pero, le dicen. pero también, no, ¿ah? no del, Una resaca no del electoral. elector, del ¿Ya? candidato Cast. Yo creo que hoy en día el Ok. enfoque está puesto en José Antonio Cast, porque debería ganar. Es el que gana. Nunca fue tan favorito en ninguna elección presidencial Cast desde que es candidato. Y no olvides que fue candidato a diputado y fue Sí. 16 años diputado en el sistema binominal, que no era la misma competencia que hoy en De día. hoy. Y bien que de hoy igual es extraña con el coeficiente de hoy, pero él no está acostumbrado a ser favorito. Y lo que me da la impresión que su táctica ha sido de que no moverse. Porque si se hace un paso en falso le puede costar muy caro. Entonces yo no voy a los debates. Y también está pensando en cúpula, el acercamiento a Frey, que vamos a mencionar después, Sí. no lo entendí muy bien. Entonces, yo no lo veo con mucha energía, con la energía que lo caracterizaba hace tiempos atrás. Este candidato es nuevo, es un José Antonio Cast nuevo, que está justamente descubriendo el rol de líder, de favorito en una elección. Y yo creo que eso lo ha frenado un poco y yo creo que va en contra de su naturaleza. En cambio, al frente, la suerte que tiene es él ha focalizado su campaña sobre ataque al gobierno y conectar el gobierno con el balance del gobierno con la candidata Jara y subrayando que son comunistas. Y acá yo quisiera recoger lo que dijo Gabriela. Si bien Jara, hay toda una discusión que si no, que ya no es más militante, que si militante, que se va a alejar, que no se va a alejar. Cuando un día recibieron en el aeropuerto a Janet Jara, hubo una funa, y ok, eso es propio de los chilenos, porque cuando Kass fue a una feria también lo funaron del otro lado. Pero en la funa, en un momento dado, terminan gritando viva Pinochet, viva Pinochet, viva Pinochet. Uno no puede, Eso fue en nuestra ciudad, para fue un par de horas precisar. atrás. Sí. Eso, tú no puedes no ver hoy en día en esta elección un revival de hace mucho tiempo, la imagen resucitada del balance de Pinochet. Pero lo que me llama la atención es que si bien Jara reconoce que es comunista y toma la postura clásica de los comunistas sobre unos temas clave, los que apoyan Kast nunca dicen en la tele, ¿sabes qué? Yo soy pinochetista. Les cuesta mucho. Te lo dicen de manera disfrazada, pero yo creo que también así seamos transparentes. ¿Se está reivindicando a través de la elección de José Antonio Kast si gana la herencia de Augusto Pinochet? ¿Sí o no? ¿Y se hacen cargo de todo lo que ha sucedido durante ese periodo? ¿Sí o no? ¿O vamos a seguir en la ambigüedad? Porque a lo menos que sirva para algo esta elección. Si gana la derecha dura, la derecha seca, como quieren llamarla. Háganse cargo del balance, porque siempre una cierta derecha que era democrática, siempre se hizo, no, que sí, los derechos humanos los condenamos, pero y apenas salió esto, y durante esta campaña lo vimos, Sí. todavía siguen algunos nostálgicos de Pinochet. Entonces, ese punto me gustaría que se clarifique de aquí en adelante. Si los otros son comunistas, quiero saber, ¿estos son pinochetistas y pinochetistas declarados, sí o no? Antes, me gustó el planteamiento del doctor Zamorano, dejó ahí la pelota boteando, a ver si metemos el gol acá en el panel. Ya vamos a pasar al otro punto de conversación. Francis, ¿adhiere con lo que señala Cristian? ¿Siente usted que se ha polarizado reviviendo la imagen de Augusto Pinochet en algunos casos en esta carrera? Muy breve, solamente sí, su tal visión. vez porque siempre ha habido como un pinochetismo encubierto. O sea, yo creo que, digamos, es difícil sacarse esto, digamos, esta relación con la dictadura. Yo creo que ha sido muy difícil porque además no se ha hecho suficiente recuperación de la memoria en términos culturales. O sea, yo creo que todavía nos falta años luz para estar un poquito al nivel de Argentina. España tampoco lo ha conseguido, ¿no? Aparece todo un franquismo fuerte, Sí, de nuevo. en Alemania también toda una cosa bastante súper neonazi. Entonces yo tengo la impresión de que ahí, digamos, hay una problemática y comparto el punto de vista de que José Antonio Kast es prácticamente un 2-3 momia, o sea, como que se quedó como momia y no aborda los temas valóricos, digamos, entonces está ahí, pero tiene el peso, digamos, un peso gigante que ya lo tuvo en su tiempo Sebastián Piñera, que es ser el motor de una unión de coalición. Y la pregunta es
bueno, como dice una amiga, Marcela Mercado, la saludo, es posible que él gane, pero finalmente pierda. Es decir, es posible que él sea presidente, pero no logre, digamos, este proceso que finalmente más o menos logró Sebastián Piñera de hacer, digamos, una gran coalición de derecha y, digamos, con las salvaguardia, digamos, de una derecha un poco más social y una derecha más radicalizada. Ese es el gran peso, creo yo, de José Antonio Kast, y yo creo que ya lo va sintiendo en esta fatiga que le llama el doctor Zamorano. Gabriela, te dejo abierta la pregunta también que planteaba el doctor. Sí, oye, muchísimas cosas relevantes. Lo que tú señalabas, por ejemplo, Francis, a mí me llama mucho la atención porque se entiende que en un escenario tan incierto a nivel político hay una vuelta a la raíz, una vuelta a la casa y por ende probablemente está aumentando, ¿no es cierto?, el padrón del Partido Socialista, ¿no?, que es esta base, digamos, política de izquierda en algún momento en el país, y el PDG con esta disrupción entre que ni derecha ni izquierda, etcétera, etcétera, claro. ni facho ni comunacho. Pero otro punto importante que ustedes tocan es justamente la problemática histórica que tenemos en el país, porque yo sí creo que hay, tú no sabes muy bien quiénes son los votantes de Kast, en el sentido de que si estás en un grupo de personas es como difícil, a menos que ya vean que hay más de dos que te digan a ti, no, si es que yo voto por Kast, bla, 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 o soy pinochetista, qué sé yo, porque todavía queda algún nivel, ¿no es cierto?, este resquemor de vergüenza de apoyar una figura que históricamente vulneró los derechos humanos, ya tortura, violaciones, todo lo que ustedes puedan señalar. Pero esa es una problemática histórica que se instala en Chile porque nosotros, al contrario que otros países, no tuvimos o no supimos tener una derecha democrática que funcionara como un muro o detractor de la aparición de estas derechas extremas o extrema derecha, como se dio en el caso de Alemania, que en Alemania es más fácil porque en Alemania se criminalizó la apología al odio y el recuerdo, ¿no es cierto?, de la figura de Hitler. Sí. En Estados Unidos no pasó y ahora tenemos a Trump. En el caso, ¿no es cierto?, de España no pasó y ahora tenemos toda la problemática, ¿no es cierto?, con Vox, y ahí están tratando de pararlo. Pero ¿cuál es el tema? Por ejemplo, en España la gente puede cantar De cara al sol en el colegio y no pasa nada, pero no puedes cantar las canciones, ¿no es cierto?, antifranquistas porque llega la policía. Entonces, en esa ambigüedad de espacios, por ejemplo, estos típicos claroscuros, ¿no es cierto?, surgen los monstruos. Y para mí eso es lo que pasó con la aparición o la irrupción, por ejemplo, de Kast en el escenario político. Yo sí creo que tú puedes, así si ustedes revisan en su casa su corazoncito y ustedes votan por Kast, yo sí creo que hay una pequeña beta donde pasa, por ejemplo, la figura humana, de la dignidad básica humana, pasa un poquito de lado a un segundo plano en pos de otras cosas que son más bien de carácter individual, qué sé yo, la búsqueda del crecimiento económico propio o temas de seguridad, pero en base a consignas, no a propuestas reales. Muy bien, pasamos al segundo tema, Cristian, que tiene que ver con esta reunión del lunes por la mañana en la casa del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que él recibe al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast. Al día siguiente, un medio de comunicación en nuestro país publica una fotografía que, si Chile es un país sísmico, no veíamos venir, digamos, este terremoto, digamos, en el mundo político. Ahí está la foto de rigor que generó, por supuesto, coletazos inmediatos. El timonel de la ADC, el presidente de esa colectividad, el senador Huenchumilla, dijo textual: esto lesiona la memoria histórica de Frei Montalva y de la colectividad. Acto seguido, durante las horas también que continuaron, el Tribunal Supremo de la ADC decidió suspender la militancia del exmandatario tras 64 años, por ir, comillas, en contra de sus lineamientos. Para muchos esto es el gran guiño político, simbólico, hasta medio social que ha tenido la política en esta última parte del 2025. ¿Cómo se analiza esto que pasó, Cristian? Para mí es la lápida de la democracia cristiana. Así de, porque de tajante, mira, hablamos en esta primera parte del segundo segmento, hablamos de la ambigüedad. ¿Hay un partido más ambiguo que la democracia cristiana? Reforma agraria, gana la UP, la Unión Popular, golpe de Estado, apoya el golpe de Estado. Todos recuerdan el video de Elwin apoyando el golpe de Estado. Transición democrática, Elwin a cargo de la transición democrática. Si eso no es ambigüedad. Y muerte durante la dictadura de Eduardo Frei Montalva, claro. Que siempre hubo la sospecha que haya sido un asesinato, bien que los tribunales lo desmintieron, pero cuando hoy día vemos la influencia que puede haber en los tribunales de la Corte Suprema, igual podemos dudar del balance que se hizo ahí. Entonces, yo creo que acá seguimos la ambigüedad y Eduardo Frei lo que dice, no dice voy a votar por Kast,
dice, coincidimos en algunos temas, país. Algunas visiones de Estado, Ya. claro. Entonces ahí voy a retomar lo que dijo Gabriela sobre lo claro oscuro y que aparece en monstruo. ¿Ya? Que es una frase de Gramsci. Gramsci es un marxista italiano, bueno, estoy muy italiano ya, debe ser la influencia de Ordoguiana, no del señor Andrea que vino el otro día. Gramsci dice, era un marxista del siglo XIX, escribe en la cárcel, Era un neomarxista. y él, a la diferencia de Marx, él dice, acá, atención, no todo es la adquisición de los poderes, los medios de producción, todo eso, él dice, la batalla esencial es la batalla cultural. Y él dice que la burguesía justamente tiene una hegemonía cultural. Acá yo creo que la izquierda hoy en día, a través de votantes que vota Cast, que no sé por qué vota Cast, porque quizás no es pinochetista, es Frey, supongo que no es pinochetista, bueno, no sé en realidad, votan Cast, votan derecho porque quieren proteger el sistema. Porque para ellos, cuando ven el comunista, ven un peligro. Y hoy en día hay una mayoría de gente que se dejó absorber por un discurso hegemónico cultural, que es una protección del sistema, que al fin y al cabo ese discurso agarró aún más fuerza después del estallido social. Sí. Después del vértigo que se sintió de ver que se podía perder un cierto sistema que se implementó posteriormente a la transición democrática. Entonces, también no hay que olvidar eso. Yo creo que también Frey es un síntoma de aquello. La DC para mí es el partido, a un momento dado va a desaparecer. A un momento dado va a desaparecer. Como justamente ocurrió en Italia. Definitivamente Italia está muy en la palestra hoy en día. Sí. Pero por eso, tomémoslo como síntoma. Acá hay una batalla cultural y me da la impresión que en estos 4 años la izquierda no supo manejar ese fenómeno que llevó a puertas de la segunda vuelta también otro candidato que fue Johannes Kaiser. No olvidemos esa cifra, que fue igual enorme. Sí, vamos, Francis, sumando otro elemento a la discusión, porque Eduardo Frei hay que recordar que votó de manera contraria a lo que hizo la DC en los 2 últimos procesos constituyentes, también en las municipales del 2024. Él criticó duramente, condenó cuando la DC hace 5 meses atrás se plegó a la candidatura de Janet Jara. Viene dando señales el exmandatario de contravenir, ¿no?, al menos los lineamientos más básicos del partido que en algún momento creó o fundó su propio padre. ¿Siente usted que esto es una movida bien pensada por parte del expresidente? ¿Qué significa también para José Antonio Kast? ¿Significa moderarse? ¿Significa centrarse un poco más? ¿Cómo analiza en total lo que sucedió? Sí, una lectura tal vez muy simplona es pensar que un personaje como Frey podría ser, digamos, un señor Gagá, ¿no? Pero yo creo que hay una cosa un poco más profunda. Yo no comparto el punto de vista de Cristian, yo creo que hay un histerismo político y un histerismo político que impacta directamente la candidatura de Janet Jara y yo le llamo un bluff. La democracia cristiana viene de la falange nacional, Sí. y la falange nacional está más cerca de la derecha que de la izquierda. Sí. Entonces, frente a eso, uno se pregunta, pero Eduardo Frei nunca fue un hombre más de derecha que de izquierda. Yo creo que fue un oportunista, digamos, que aprovechó el momento primero de la concertación, seguramente luego de la nueva mayoría, y en función de eso, digamos, sacó los tributos que tenía que sacar políticamente. La tributación política. Entonces yo tengo la impresión de que, digamos, es una señal, como estamos en clave electoral, es una simbología política, una semiótica política en la cual él prácticamente le da el apoyo diciendo que desde la democracia cristiana hacia la derecha todo el mundo va con Kast. Eso es bluff. Eso es propaganda. Entonces, y eso es preocupante porque en el fondo el periodismo y también los medios de comunicación se hacen parte de este histerismo político que a mi juicio, digamos, no tiene mucho Francis, sentido. ¿por qué dices que es bluff? Tú dices que no es verdad. Ese No, simbolismo bluff es cuando yo giro, cuando yo genero un evento para, digamos, dar vuelta la mirada hacia ese evento y no hacia lo importante que es la carrera presidencial, Ok. la discusión de los temas país y todo. Por eso yo digo que es un bluff. No, Claro, no es es como una un mago que te muestra una mano, pero Exacto. hace el truco con la otra. Exacto. Entonces, en ese sentido es que en comunicación política se llama bluff. Entonces, yo tengo la impresión de que eso está ocurriendo. Y yo lo veo claramente, o sea, digamos, no lo veo en el fondo porque sienta que yo soy pro Jara, simplemente lo veo desde la comunicación política y ese es el juego, digamos, político y obviamente, nuevamente Eduardo Frei querrá sacar tributo político digamos, en el caballo ganador.
Gabriela, entre tanto, que se puede decir, por ejemplo, Carolina Toá dijo que esto básicamente era un golpe anímico. Simbólicamente esto afectaba más al mundo político, por decirlo de alguna manera, no movía la aguja electoral, tampoco le importaba al ciudadano de pie que va a votar en el balotaje próximo en diciembre. Ahora, punto importante, la candidata Janet Jara desdramatizó esto, le puso paño frío, en buen chileno, dijo, ¿sabes qué? Hay otras cosas que me generan más dolor en Chile que la foto de Frey con Kast. ¿Cómo lo ves tú en total para ir cerrando también este momento de la conversación? Sí, que me parece una buena, no sabía que esa había sido la respuesta de la candidata Janet Jara, pero me parece una muy buena respuesta. ¿En qué sentido? Hay otras cosas que nos hacen doler mucho más, ver, ¿no es cierto?, no sé, las posibilidades que tenemos de contar con 4 años del gobierno de José Kast. A mí me hace más daño eso, pero refiriéndome ya más específicamente a varias cosas que se han dicho acá, si es la lápida de la ADC, yo creo que igual de repente por ahí puede ir, porque ¿qué es lo que pasa? Que estamos hablando de la persona cuyo padre fundó en el fondo la ADC. Y entonces que tenga que venir otra persona, en este caso Benchumilla, a que no sea tu hijo a defender la figura de tu padre, a mí me da cuenta de un cameleonismo, un nivel de hipocresía que es lamentable en alguien que fue presidente de la República. Porque estamos hablando de una persona que en el año 2009 se llamaba a sí mismo el heredero de Allende, que en el año 2009 solicitó y pidió el apoyo del Partido Comunista. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes a esa persona luego ya en la mesa, oye, tenemos puntos en común con Kast, yo me imagino que sí los tienen, porque como bien dice Francis, históricamente la falange de la ADC, ¿no es cierto?, de donde viene, es más bien de corte derechista, pero con todo lo que ha pasado en su historia, lo que hace Frey es un golpe anímico para la gente que le interesa la política, porque en el fondo es el nunca conozcas a tu ídolo, el ocaso de los ídolos, como sea que tú lo quieras decir. Pero para la gente de a pie, justamente que o no está politizada, o que votó nulo, que votó o que va por el PDG, porque ni izquierda ni derecha, que busca propuestas más concretas, yo no veo que vaya a ser un tema mayor. A mí sí me dice mucho de el tipo de persona que tú tienes que ser para darle la mano a quien reivindica el legado de quien te dejó sin papá. Eso para mí es... Sí, Cristian, con eso termino. Sí, muy breve. ¿Tú sientes que esto, además de lo que va a entregarnos como reflexión, puede abrir la puerta a que más figuras políticas importantes, de peso, de la vieja guardia de la política chilena, crucen el río? ¿Generen un gesto, un movimiento político que repercuta? No, yo no lo creo, porque como le llegó la sanción mediática a Frey, yo creo que se va a calmar los... Estamos hablando de un expresidente de ahí para abajo. Por eso, entonces yo creo que eso le va a entillar un poco, va a enfriar la voluntad de algunos que han momento dado... En la derecha yo creo que se va a ver, de la centro-izquierda hacia la derecha yo creo que eso es muy arriesgado, porque la simbólica es muy fuerte. Es una persona que estuvo en la concertación que va a apoyar a alguien que está reivindicando, a lo menos si no de Pinochet, el legado de Jaime Guzmán. Porque vayan al sitio de Republicano en Santiago, donde ellos se reúnen, y ahí está plagado de fotos de Jaime Guzmán. Entonces yo creo que, citando una canción de Víctor Jara de 71, lo que indicándoselo al expresidente Eduardo Frei, usted no es nada, ni chicha, ni limoná. Y justamente la segunda parte es, se lo pasó manoseando, caramba, zamba su dignidad. Yo creo que perdió algo de dignidad Eduardo Frei con este apoyo. Con esa reflexión nos vamos a la pausa y a la vuelta. Después de este segundo y último corte de la noche nos metemos en el ranking nacional de experiencia de los usuarios en los hospitales chilenos. No me diga dónde nos fuimos a posicionar en ese listado, tanto en Antofagasta como Calama. Lo resolvemos tras el corte. Sigue Pulso por Antofagasta Televisión. De regreso junto a ustedes del otro lado haciendo un capítulo más de Pulso a través de las pantallas de Antofagasta Televisión. A ver, el 2024 se realizó la encuesta nacional Trato al Usuario por parte del Ministerio de Salud. En ese momento fueron analizados 65 hospitales de la red en nuestro país. Por ejemplo, el hospital de Antofagasta se ubicó en el puesto 63, antepenúltimo. En el lugar siguiente, 64, estuvo rankeado el hospital de Calama. Si nos vamos a la versión 2025, se estudiaron los mismos 65 establecimientos de salud. El hospital de Antofagasta quedó al último, ubicado justamente en el puesto número 65. Son resultados llamativos, clarificadores, concluyentes, como usted guste denominarle, Francis, pero si uno hace la comparativa rápida en este listado, ve, por ejemplo, que el hospital de Lota, que es una ciudad, al menos en comparación con Antofagasta, más pequeñita, con menos recursos, si se quiere, está en el tercer lugar.
Y el Hospital Sotero del Río, tantas veces cuestionado, ¿no?, en la palestra nacional, quedó en el 7º. Antofagasta el 65. Entendiendo también, doctora, que este fue el gran elefante blanco, el gran macro hospital público de toda la zona norte que inició el modelo concesionado. Mire dónde estamos rankeados. ¿Qué opinión le merece esta situación? Sí, yo estaba leyendo un artículo en la cual, si bien fue Ricardo Lago el que implementa, digamos, normativamente el tema de las concesiones en los hospitales, pero finalmente es Michelle Bachelet quien lo lleva a la práctica. Claro. Y ahí, digamos, en este artículo se analizaba justamente cuáles fueron los beneficios, los perjuicios de los hospitales concesionados, y se discutía justamente eso, o sea, de qué manera finalmente se había invertido en una monstruosa infraestructura, pero la verdad es que en este caso por el colapso también de la pandemia y una serie de problemáticas, hospitales como estos monstruosos se convirtieron efectivamente en monstruos en los cuales, en primer lugar, la atención, si bien uno percibe que es una atención amable, pero bastante deficiente en muchos servicios, listas de esperas, operaciones que no se realizan, el discurso populista incluso habla de muertos, digamos, gente que se muere antes de alcanzar operaciones. Entonces hay una serie de elementos, y lo que pudiésemos señalar que ya el hospital de Antofagasta, digamos, tiene mala prensa, o sea, una mala reputación. Y yo creo que en muchas cosas hay cierta, digamos, cierta verdad en eso. Uno ve la conducta, sobre todo de los médicos, aquí alerta, digamos, al colegio médico, la conducta de los médicos que efectivamente llegan tarde, atienden de mala gana a los pacientes, apenas atienden. Entonces hay una problemática bastante seria, y a eso se suma también una serie de denuncias por maltrato también a los mismos médicos. O sea, pareciera ser que las distintas gobernanzas del hospital regional finalmente no le han puesto el palo al gato. Y ya para cerrar, que es una discusión que también se ha tenido a nivel internacional, pero alguien que estudia medicina está preparado para dirigir organizacional y administrativamente un monstruo como digamos, como el hospital. Yo tengo la impresión de que en otras, a nivel internacional, se están pensando en modelos mixtos donde haya un CEO o una gerencia y en el fondo una parte más médica. Entonces yo creo que a lo mejor habría que pensar en eso, en esas proyecciones en el hospital regional. Entendiendo, Gabriela, por ejemplo, que esta semana ha sido muy atribulada para el hospital, hubo remociones en la plana directiva, nombramiento interino, subrogancia, ha habido movimientos sindicales, también el Colegio Médico se pronunció, el Servicio de Salud entró a taller también con su director que removió de plano al doctor Zapata de la testera del hospital. O sea, estamos hablando de varias situaciones que se vienen sumando. Pero si uno mete en la juguera, otro punto de análisis nos lleva y nos da cuenta de que el hospital en este tipo de ranking está en la experiencia usuario. No estamos hablando a nivel infraestructural, la capacidad de insumo, cuántas operaciones hacemos al año, ni mensuales, nada. Estamos hablando de cómo los pacientes se sienten tratados al interior de este tipo de establecimientos. ¿Qué solución aparente, además de tu análisis, podemos empezar a desglosar? Sí. Todo sistema que está bajo tensión o presión permanente libera tensión o presión por algún lado. Y eso se refleja claramente en la problemática de la experiencia usuaria. Ahora, yo sí me quiero quedar con un punto que señala Francis, que dice justamente en relación con el punto de gestión. No todas las personas que tengan una profesión, por ejemplo, médica, tienen herramientas de gestión, lo que no quiere decir que no tengan la voluntad. No voy a meterme en el hecho de que claro, por algo hubo una defensa en el caso, por ejemplo, del doctor Zapata por parte de ¿no es cierto?, de los gremios o sindicatos al interior del hospital. Pero a lo que voy yo es que cuando tú estás gerenciando un monstruo como es el hospital, tú tienes muchas patitas que tienen que trabajar técnicamente interconectadas, porque el hospital por una parte es infraestructura y mantención en infraestructura, por otra parte son servicios de alimentación, de limpieza, de seguridad, y por otra parte es personal médico con atenciones médicas, quirúrgicas, de diagnóstico
y otras, ¿no es cierto? Entonces, este monstruo tan grande, yo no sé si justamente da para que una persona que tiene una profesión, que es muy valiosa para la sociedad, pero que no está versado o versada en materia de administración, lo esté administrando. Entonces, desde allí tú tienes una pirámide, digamos, que o un sistema de gestión que a ti no te va a permitir dar cuenta de todas y cada una de las problemáticas que tiene el hospital. Pasando ahora al modelo de concesión. El modelo de concesión, ¿no es cierto?, que es un modelo histórico, si tú revisas los datos, permite, por ejemplo, disminuir los tiempos de inversión en este nivel de infraestructura en al menos 4 años. Súper bueno, ¿no es cierto? Pero ¿de qué nos sirve haber disminuido en 4 años si vas a tener de allí en más 20, 30 años de una pésima atención? Considerando que es el hospital, sorry, gaje del oficio, pero es el hospital, ¿no es cierto?, macrozonal. Entonces, lo que yo en realidad podría señalar es, yo me reuní en algún momento en el marco de la candidatura que pasé recién, ¿no es cierto?, con gremios de salud, y los gremios de salud tienen sumamente claros los diagnósticos. El problema es cómo nosotros les damos la mano a esos gremios para que los diagnósticos sean aplicables en sus espacios. Porque claramente el tema de las direcciones, por ejemplo, hay grupos enteros de enfermeras que tienen altas competencias en materia de dirección, pero que son bypaseadas para asumir liderazgos de hospitales, porque la gente, ¿no es cierto?, siente que tendría que ser, por ejemplo, quizás un médico o un doctor, y eso no es efectivo. Entonces nosotros tenemos que formar en competencias de dirección, en competencias de gestión, pero otra cosa más. Y esto, acá yo me pongo media regionalista para mis cuestiones, pero Chile le debe a Antofagasta y a la macrozona norte otro estándar de salud. O sea, no puede ser que tengamos 1.4, ¿cuántas operaciones de 10 que debiéramos estar teniendo según lo que tenemos en cantidad de funcionarios, en espacios o pabellones quirúrgicos? Y ese problema, y acá yo no me voy a casar con este problema con mi izquierda, no voy a decir derecha, no, el Estado de Chile, porque llega un punto en que ya es suficiente. El hospital macrozonal, ¿y está en qué lugar dijiste? 63 de 65. Y el Eso de fue el Calama... 2024. Y ahora el 2025 al último. Y el de Calama también. Entonces, yo creo, suficiente Estado de Chile, Antofagasta le hace falta otra cosa. Estamos en el sótano, Cristian. Con tu análisis vamos cerrando también el capítulo ya. Yo ya hablé de eso el lunes. No, vamos a seguir con este tema, porque yo creo que ya es demasiado grave. Claro. Entonces, yo mejor le dejo la palabra por lo que concierne el último minuto libre. Perfecto. Doctora Francis, comenzamos con usted. Un resumen, no un minuto, donde analiza los puntos centrales que hemos venido abordando en este capítulo. Sí, bueno, nuevamente agradecer, y los puntos centrales, la problemática, digamos, del narcotráfico, del crimen organizado como un sistema de orden internacional paralelo, las proyecciones políticas de candidaturas, digamos, que jalan hacia los extremos, y la preocupación que la ciudadanía no se sienta representada por este plebiscito y finalmente no vaya a votar o simplemente vote nulo o blanco. Y el caso del hospital, yo creo que es un caso ya de enfermedad terminal crónica, y un caso también de politización, porque hay mucha, digamos, política, no político-partidista, pero hay mucha política dentro del hospital, y, digamos, un poco estos órganos colegiados se pasan a llevar justamente, como dice Gabriela, a gente competente que podría estar en cargos. Entonces, evidentemente se requiere una mejor gestión, una gobernanza del hospital regional y, por supuesto, el de Calama. Gabriela, idem, por favor. En relación con el tema de drogas, estoy muy de acuerdo. Hay una suerte de institucionalidad paralela que se está afianzando, ya está afianzada dentro de los estados, y por tanto nos exige a nosotros pensar en una nueva óptica para abordar toda esta problemática, ojalá desde la disminución o ojalá erradicación del consumo, porque mientras exista, digamos, clientela, va a existir esto, y ya son redes de palabras mayores. Ahora, yo creo obviamente en caminar y mascar chicle, así que tenemos que seguir trabajando, ¿no es cierto?, con inteligencia policial. En relación con el tema, digamos, de las elecciones y el caso de Frey, creo que fui sumamente clara. A mí me parece que la dignidad es lo que nos queda, es el legado que nosotros dejamos. Yo pienso que la búsqueda de mantenerse políticamente, digamos, visible o relevante nos hace caer en este tipo de cosas que ojalá no se dieran. Siento que no va a ser relevante para la elección. Y en relación ya finalmente con la temática que estábamos tratando, que era el hospital, yo creo que lo dije recién, o sea,
suficiente. Esto ya no es un tema que nosotros podamos politizar o utilizar como un arma política para afianzar nuestro discurso del lado que sea, sino que es algo en lo que tenemos que todos buscar una solución de carácter permanente, porque nos afecta no solo a Antofagasta, sino que a toda la macrozona norte. Cristian, ahora sí, concluimos contigo. Mira, esta semana hemos hablado de diferentes temas y hemos hablado del hospital regional, vamos a Sí. volver a hablar de aquello la próxima semana. Tenemos que hablar también del municipio, la situación de salubridad. Yo creo que ahí el alcalde reaccionó, pero igual hay una situación de colapso, innegablemente. Y también el GORE también se vio involucrado en una polémica. Entonces, la pregunta es, ¿qué institución funciona en Antofagasta? Ahora me van a responder qué institución funciona a nivel de país. Pero el asunto es que yo vivo en Antofagasta. Contraloría. Y me da la impresión que antes de achacarse ante tal actualidad, yo creo que hay soluciones obligatoriamente. El asunto es que yo creo que falta una cierta reactividad por parte de los actores políticos y, reitero, por parte de la sociedad civil, que es el primer fiscalizador de lo que está sucediendo en esta ciudad. Ahí está. Francis, Gabriela, Cristian, nos vamos. Muchas Nosotros nos gracias. reencontramos agradeciendo su sintonía en el capítulo 96 de Pulso, cerrando la semana, cerrando el penúltimo mes del año. Nos reencontramos el lunes a las 20, dando inicio al mes que le gusta mucho, ¿sabes? Déjeme decirlo, a diciembre, quizás con temas un poquito más amigables para la gente. ¿ah? De viejito pascuero va a venir Cristian, Seguro. con Sí, un saco sí. lleno de regalitos. Sí, el 25. Nos vamos, hasta siempre. Gracias por venir, gracias Hasta por luego, estar del otro lado. gracias. Chao. Gracias. Fue Pulso, un espacio de propuestas, lo que marca la agenda, las decisiones de futuro, conversaciones y análisis en profundidad, contingencia y debate. Pulso por Antofagasta Televisión.